Buenas noches, ¿me escuchan bien todos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la primera semana del módulo 12. La presentación, ¿sí la pueden ver? Sí, Oh, el día de hoy vamos a ver dos fórmulas nuevas prácticamente. La primera es la de la ley de Ohm, donde está la flecha, y la segunda es la ley de Watts. Yo les decía el día miércoles en la sesión que la ley de Coulomb lo íbamos a estar utilizando en varias actividades integradoras, la 1, la 3, la 5 y proyecto integrador. Ahí todavía veo algunos problemas con operaciones con notación científica, temas donde les decía que el protón, tenemos dos protones para resolver la ley de Coulomb. Entonces, todavía hay dudas de la primera actividad. Y lo que vamos a ver el día de hoy, la ley de Ohm y la ley de Watt, lo vamos a utilizar para la actividad integradora 4, la 6 y proyecto integrador. Entonces, estas dos fórmulas las vamos a estar utilizando en muchas de las actividades que se van a presentar en este módulo 12. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas fórmulas. Estas fórmulas las pueden ustedes anotar, o la otra que les decía, al terminar la sesión yo lo subo al foro novedades para que ustedes lo tengan disponibles y utilizar o lo puedan descargar del foro novedades la presentación y poder guiarse de ellas. Entonces esta presentación al final de la sesión lo voy a estar subiendo. Entonces vamos a ver primero la ley de Ohm, la ley de Watts. La ley de Watts habla de una potencia, que nosotros tiene que haber una potencia, tiene que haber un voltaje, tiene que haber una intensidad de corriente, tiene que haber una resistencia. La ley de Ohms y la ley de Watts, por lo regular, lo vamos a encontrar presentes en la mayoría. Dime, Carla. Buenas noches, compañeros y asesor. Lo que pasa que tengo una duda de la primera actividad integradora. En la fórmula, los tutores nos comentaban los AMES nos comentaban que no, las cargas no se sabía, bueno, más bien no se tendría que poner positiva o negativa, serían positivas siempre. Entonces, en la sesión pasada que vi Ajá, dime. grabaste, este, vi que puso como ejemplo una carga negativa y así la dejo en la fórmula. Como nosotros tenemos en la actividad una carga negativa, así se tiene que dejar o se deja sin signo, bueno, positiva más bien. Carla, yo como les comentaba en la primera sesión que, por ejemplo, déjenme abro tantito, voy a abrir la presentación que usamos en la actividad integradora para que podamos entender un poquito más. Ok, voy a compartir el recurso de la primera sesión que vimos el miércoles. En la fórmula de la ley de Coulomb, nosotros tenemos que la carga 1 y la carga 2 nos muestra, si te das cuenta, la carga 1 y la carga 2 están por medio de dos palitos así, ¿sí? Eso significa que es valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Que no importa si es negativo, al final la fuerza tiene que ser positiva. Yo les comentaba que en la sesión que yo lo utilizo tal y como es, negativa, 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 y si al final ustedes le ponen negativo o ustedes le ponen positivo, yo se los tomo en cuenta bien porque en realidad el resultado nos está dando negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque para la actividad integradora 3 vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico y ahí sí es muy importante si me da negativo o me da positivo, yo voy a restar o voy a sumar, por eso no le cambio yo los signos. Pero al final, cualquiera de los dos valores que ustedes me den, yo se los tomo por correcto. Si es negativo o positivo, no pasa nada.
¿Sí, Carla? Ok. ¿Alguna otra duda que tengan de la actividad integradora 1? ¿No? Ok. ¿Ya están viendo el recurso ahorita del circuito eléctrico? Sí, sí Sí. se ve. Ok. Entonces les decía que lo que es la ley de Ohms y la ley de Watts, pues la vamos a encontrar en todos los circuitos eléctricos que nosotros tenemos. Dígame, ¿qué tiene un interruptor, un conductor, un receptor, un generador? Pues la mayoría de todos los aparatos que nosotros utilizamos en la casa, en el hogar, van a estar presentes estas leyes, la ley de Watts y la ley de Ohm. Entonces son de las leyes donde más presencia nosotros las tenemos dentro de nuestro hogar, desde al prender una computadora, desde que conectamos nosotros nuestro celular para poder cargarlo. La ley de Ohms y la ley de Watt son dos leyes que nos rodean en nuestra vida diaria, no solamente en el hogar, en el trabajo, en muchos ámbitos los tenemos presentes estas dos leyes, por eso son muy importantes. La ley de Watts, cuando yo hablo de la ley de Watts, a diferencia de la ley de Ohms, es que la ley de Watts tiene 4 letras. ¿Cómo 4 letras? Tiene potencia, que es la letra P, ¿sí? Y la potencia, la unidad de medidas es watts. Esto es algo que sí se tienen que aprender ustedes. La potencia es watts. A lo mejor ahorita van a batallar un poquito. Conforme vayamos avanzando en el módulo, se les va a ir quedando todos estos datos. Por ejemplo, la V es voltaje. ¿Sí? Está en verde y su unidad de medida son los volts, los voltios. De repente, por ejemplo, hay artículos o hay libros donde le conocen como vatios o kilovatios. Es lo mismo, vatios, volts, voltios, es prácticamente, es voltaje. Y después sigue otra letra que es la I. La I es intensidad de corriente y la unidad de medida son amperes, ¿sí? Y después sigue la letra R, que es la resistencia, y la unidad de medida son los ohms o los ohmios. La resistencia, ahorita que veamos la ley de Watt, ahorita que veamos la ley de ohms, nos vamos a dar cuenta que la resistencia, la unidad, también tiene una letra griega que se llama omega, ¿sí? Pero eso ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que sí nos tenemos que aprender. Potencia, que es watts, voltaje es volts, intensidad de corriente y la resistencia son los ohms. Estas son las 3 fórmulas que tenemos para calcular potencia usando la ley de Watts. De repente, por ejemplo, la actividad es muy clara. La actividad les va a decir, quiero que me calcules la potencia. Cuando nosotros nos dicen que calculemos potencia, automáticamente utilizamos la ley de Watts, ¿sí? Ok, dense cuenta de algo. Si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula. Si conozco resistencia y conozco intensidad de corriente, utilizo la segunda fórmula para calcular. Pero si yo conozco el voltaje y conozco resistencia, utilizo la tercera fórmula para calcular potencia. ¿Dudas de qué fórmula utilizar? Ya vamos a empezar con los ejercicios. ¿No hay dudas? No. Ok, muy bien. Entonces, vámonos con el primer problema. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mi tablita de datos. Para todo, lo primero que tengo que hacer es una tablita de datos para saber qué datos tengo y en base a eso yo saber qué fórmula voy a utilizar. Entonces, aquí está mi tablita de datos y tengo 4 letras. Le dije, tengo potencia, tengo voltaje, tengo la intensidad de corriente y tengo la R de resistencia, ¿sí?
Dice, determinar la potencia. Aquí mismo me está diciendo que la potencia no la conozco. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Entonces aquí le pongo 120 volts. Con una unidad de 20 ohms. La resistencia es de 20 ohms. Yo voy a utilizar, las fórmulas las tengo de este lado. La primera la voy a poner de amarillo. La segunda la voy a poner de verde. Y la tercera la voy a poner de celeste. De acuerdo a los datos que tengo, ¿qué fórmula voy a utilizar para encontrar la potencia? Gabriel, ¿querías decir algo? La celeste. Celeste, la color celeste. La La celeste. tercera. Okay. La Sí, la tercera. tercera. Es correcto porque yo tengo voltaje y tengo resistencia. Si se dan cuenta, esta es una división. Voy a poner la fórmula para que lo vean cómo es. Perdón. Voy a insertar algo que se me olvidó decirles en la sesión pasada, es que si se les dificulta mucho hacer las operaciones en la computadora, háganlo en la libreta, nada más pónganle el nombre completo para saber que es de su autoría, porque de repente se nos complica mucho hacer las operaciones en la computadora. Entonces es válido que lo hagan solo el procedimiento, lo pueden hacer en la libreta, le toman foto y lo pueden pegar. Voltaje al cuadrado, me dice que es volts al cuadrado, entonces es 120, aquí le voy a poner volts y le voy a poner al cuadrado, y abajo es 20. Háganme esa operación y díganme cuánto les da. Me dicen cuánto les dio. 12. ¿A todos les da 12? No, a mí me da 720. Ok, dense cuenta, lo tengo elevado al cuadrado, entonces el 120 primero elévenlo al cuadrado y lo que los dé, divídanlo entre 20. ¿Cuánto les da? A mí me dio 720. Ok, ¿qué unidad de medida es? 720, ¿qué? Unidad de medida de la potencia es ¿qué? Volts. Watts. Watt. La unidad de medida, ahí va otra vez. Dense cuenta, potencia es watts, está en amarillo. Voltaje es volts y está en verde. La intensidad de corriente es amperes. La resistencia son los ohms. Estas cuatro palabras o estas cuatro unidades de medida, conforme vayamos avanzando, se lo tienen que ir aprendiendo. Van a ver que ahorita vamos a ver la ley de Ohms, que es muy similar, y ustedes se tienen que aprender las unidades de medida, pero es conforme vayamos practicando. Entonces, la respuesta es 720 watts. ¿Dudas de cómo calcular la potencia? Sí, ¿me puede explicar? No. Porque entré tarde, por favor. ¿Quién entró tarde? Yo, Karen. Yo, Ok. Marisa, no entendí cómo sacó el resultado el compañero. Ok, dense cuenta, ahorita lo vamos a hacer por partes para que ustedes no tengan dudas. Acuérdense lo que les dije. La primero que tengo que hacer es mi tablita de datos, ¿sí? Estos son los datos. También les voy a pedir un favorzote. Entre más tarde entre y yo no tengo dudas de quedarme hasta las 9:15, 9:20, ya va dependiendo de ustedes, pero traten sé que por el trabajo a veces no se puede, pero entre más me regrese, pues nos tardamos más. Créanme que yo no tengo ni un problema de volvérselos a explicar, pero
Nada más hay que acordarnos que podemos terminar un poquito más tarde. Le digo, por mí no hay ningún problema. ¿Vale? Ok. Dense cuenta, dice determinar la potencia. Aquí me dice que voy a por lo tanto a la potencia, que es la letra P, le pongo este signo. De un aparato si el voltaje es de 120 volts, ¿sí? Si se dan cuenta, yo escucho la unidad de medida que es volts, y yo sé que el volts va en la letra V, 120 volts, con una resistencia de 20 ohms. Entonces va en la letra R, ¿sí? Que son 20 ohms. Ok, si se dan cuenta, yo conozco voltaje y conozco resistencia, y me voy a que están al lado derecho, que es la amarilla, la verde y la celeste. Si yo conozco voltaje y conozco resistencia, ¿qué fórmula voy a utilizar? La tercera. La tercera, como habíamos dicho hace rato. ¿Sí? Y yo lo puse con porque para que nos quedara más claro, ¿sí? Entonces aquí voy a poner potencia es igual. Ahorita lo voy a hacer por partes, a lo mejor esa parte lo confundió. Mi calculadora no lo tengo a la mano, allá en el cuarto, entonces quiero que las operaciones hoy lo hagan ustedes. Aquí sería voltaje 120 volts al cuadrado. Así me dice la fórmula. No, yo no estoy haciendo nada. La celeste me dice que es V al cuadrado entre R. ¿Cuánto vale R? 20 ohms. Primero, eleven 20 al cuadrado, 120 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 14.400. ¿Cuánto les da? 14.400. No, debe dar como 14,000, ¿no? 14,400. Okay. Y ahora divídanlo entre 20. ¿Cuánto les da? 720. 720. Ok. 720. ¿Quién tenía dudas de cómo lo sacamos? Aquí Yo. le voy a... ¿Todavía tienes dudas? Yo también, asesor, pero no, ya me quedó claro. Sí, todavía no entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? En la calculadora. ¿Ah? ¿No entiendes a la ¿Cómo realizar calculadora? esa operación en la calculadora? Ajá, no lo entendí. Como le digo, es que entré tarde y ya no vi la introducción. Ah, es que... Bueno, lo voy a hacer. Hoy no voy a usar la calculadora porque se supone que son operaciones muy sencillas, pero ahorita lo voy a hacer. Me voy a ir a la calculadora de Google. Ok. ¿Están viendo la calculadora de Google? Sí. Sí. Sí, se ve. Ok, acuérdense que las operaciones en la calculadora, ahí sí ya no les puedo enseñar porque sí nos tardaríamos mucho. La semana que viene, la actividad integradora 3 está muy, muy pesada. Ahí sí voy a utilizar una calculadora de Google. No es calculadora de Google, se llama calculadora web 2.0. ¿Sí? Ahí sí se los voy a enseñar porque sí, ahí sí, si metemos los datos mal nos podemos equivocar. Pero para operaciones sencillas, si tienen alguna otra duda, sí, yo les puedo recomendar algunos recursos. ¿Sí? Ok, ahí va. Yo dije que era 120 al cuadrado, entonces pongo 120, ¿sí? Y aquí hay una tecla que se llama XY. Esta lo pongo al cuadrado y le doy igual. 14,400. ¿Sí, Karen? Sí. Ok. Y luego lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 20. Es correcto, entre 20. Me voy tantito a... 720. Aquí está el recurso, ¿sí?
120 lo elevé al cuadrado y luego ya me da 14,400. Eso lo voy a dividir entre 20 y me va a dar 720 watts. Pero ahorita me voy a ir otra vez a la calculadora de Google. Ahí va. Ok, entonces lo voy a dividir entre 20. ¿Sí? Entonces, esto lo divido entre 20 y me da 720. ¿Dudas? No, ya me dio esa cantidad. No. Ok. Ok. Voy a hacer, esto lo voy a poner hacia abajo. Así. Para poder recorrer este. ¿Sí? Ok. Si yo les dijera, ¿ustedes podrían hacer este otro problema solitos? ¿Se sienten capaces o todavía no? Ya con el silencio me dijeron todo. Lo voy a hacer, ¿sale? Ahí va. Primero, Yo creo que lo sí que lo tengo puedo que hacer yo. hacer, Sí, por favor. Yo creo que yo sí lo puedo hacer. bueno, muy bien, Jesús. Empiezas, ahorita con la ley de Ohms, ahí sí lo van a empezar a hacer solitos, porque la ley de Ohms, la ley de Watts, nada más que en vez de 4 letras, nada más vamos a quitar la P de potencia y nos quedamos con 3 letras. Ahí sí, les voy a pedir que de perdido un problema lo hagan ustedes solos, o 2, ahorita vemos. Ok, aquí lo primero que tengo que hacer son datos. Los datos yo los tengo que poner, usar, Sí. y tengo que tener 4 letras, ¿sí? Potencia, voltaje, intensidad. El orden de las letras no importa. Yo necesito saber nada más qué datos tengo. Aquí mismo me dice determinar la potencia. Lo estoy poniendo en verde y la potencia, como no la conozco, lo pongo así como signo de interrogación de un aparato. Si la resistencia es de 30 ohms, la resistencia va en la letra R y le pongo 30 ohms. Y la Creo que intensidad de son corriente. 480. Ok, ahorita guarda ese dato y ahorita lo corroboramos. ¿Sale, Jesús? Sí. Y la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿Sí? Ya tengo los datos. Conozco la I y conozco la R. ¿Cuál de las 3 fórmulas voy a usar? La segunda, la verde. La segunda. A ver, Resistencia La por verde. intensidad al cuadrado. Ok, Maja, ¿tenías alguna pregunta? Sí, asesor. Disculpe, ¿esta es la ley de Ohm? No, es la ley de Watts. En el momento que Ah, tenemos es que me potencia, confundí un poquito. es que la ley de Watts y la ley de Ohm son muy similares. La diferencia es que ahorita estamos usando 4 letras. ¿Cuáles son las 4 letras? Potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Son 4 letras. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué? Porque le quito la letra P y me quedo con resistencia, voltaje e intensidad de corriente. ¿Sí? Es mucho más sencilla. A la ley de Watts son 4 letras y la ley de Ohms son 3 letras. Pero ahorita vamos a ir a la ley de Ohms. Esta es la ley de Watts. En el momento que tenga potencia, Watts. Ok, voy a utilizar la verde. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar la letra verde. Me dice que es P. La R que es 30 ohms. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha, no asesor. se escucha.
Ok, ¿ya me escuchan? Ya, Ya. pero no sé. Sí, ya. Sí, ya se escucha. Ok, ya. Les Ya se decía, escucha. aquí yo estoy agarrando la fórmula verde y la resistencia son 30 ohms. Aquí están los 30 ohms. Y luego me dice que son 4 amperes, pero la fórmula me dice que esos 4 amperes yo lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí siempre revisen, si hay que elevarlo al cuadrado, pues lo tengo que elevar al cuadrado. Si no, el resultado no me va a dar como yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da? Eleven primero 4 al cuadrado. 480. 480 480, ¿qué? ¿Qué unidad de medida es la potencia? watts. 480 watts. 480 watts. Es correcto. ¿A todos les da 480? A mí sí. Sí, a mí Sí, también. asesor. Ok, ¿alguien tiene dudas de lo que hicimos? No. 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 Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro problema. Hoy son puros problemas. Yo siempre he dicho que la mejor manera de aprender es hacerlo. Si ustedes lo hacen junto conmigo, van a ir aprendiendo. Ahorita, por eso necesito... ok, ahora sí, necesito que ustedes lo intenten. Si no pueden, no pasa nada. Créanme que no pasa nada. Si se equivocan, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Necesitamos aprender a perder el miedo de que no podemos hacer las cosas. ¿Sí? Necesito que ahora ustedes me digan cuánto les da el valor de la potencia. La primera persona que termine... 250 watts. Es la primera potencia, la primera operación, que es voltaje Ok, por muy bien. intensidad. Ok, muy bien, Jesús. Ok, bueno, Jesús ya terminó, pero necesito que alguien más también lo haga. Háganlo. Vamos a aprender a perder el miedo, porque acuérdense que cuando estén haciendo la actividad van a estar solitos. La actividad está muy sencilla. Son 250, asesor. 250, asesor. 250 watts. Otra vez, ¿qué unidad de...? Es correcto. Siempre, a partir de ahorita, vamos a aprender a decir las unidades de medida. 250, ¿qué? Watts. Es correcto. Ok. Ya se dieron cuenta que sí puede. Es cuestión de que vamos siguiendo, vamos avanzando y se van a dar cuenta que para la cuarta semana van a ser capaces de muchas cosas. Pero yo siempre he dicho que la primera resistencia para aprender somos nosotros mismos. Vamos a perderle el miedo a las matemáticas o a la física. ¿Sí? Son operaciones matemáticas. Voy a poner datos. A mí también me salió 250. Es correcto, qué bien. 250 watts. ¿Ok? Entonces, es voltaje, el I de intensidad de corriente y el AR de resistencia. ¿Sí? Ahorita les quiero enseñar algo. Ahorita me voy a enseñarles algo. Determinar la potencia, pues entonces lo que no conozco es la potencia. Si el voltaje, que es la letra V, cada vez que me hable de voltaje, es la letra V, es de 50 volts. 50 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 amperes. Acuérdense, la I es intensidad de corriente. Pues es la primera fórmula, donde me dice que es potencia, es igual a voltaje, que es 50 volts por 5 amperes. Y esto, como ustedes dicen, 5 por 0, 250 watts. ¿Dudas? Ninguna. No. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Esta es otra fórmula. Por ejemplo, aquí me está diciendo el problema que yo calcule resistencia, ¿sí? Pero yo primero necesito, para calcular resistencia,
yo necesito, dense cuenta, aquí vamos a combinar, ¿saben qué? Mejor este problema, los voy a pasar hasta el final, cuando ya hayamos visto la ley de Watts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí necesitamos conocer la ley de Watts. Lo voy a meter aquí. Ahorita lo hacemos. Ese problema me interesa mucho porque hay dos maneras de calcular la resistencia. ¿Ok? Entonces, ok, dense cuenta de aquí. Este problema, yo voy a calcular datos. Voy a poner siempre mi tablita de datos. Voy a copiar esto, pues los datos prácticamente van a ser las 4 letras. Cuando yo tengo ley de Watts, son 4 letras. Me interesa este porque aquí tengo que hacer un despeje. Ustedes, aparte de las que tenemos, podemos despejar, ¿sí? Dice, determinar la intensidad de corriente. Como es intensidad de corriente, ahora lo que no conozco es la letra I. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, y la potencia es de 500 watts, ¿sí? Yo aquí necesito encontrar la letra I. Pero la fórmula que tiene potencia y que tiene voltaje, o es la letra amarilla, o es la letra celeste. Pero yo necesito la I, por lo tanto necesito una fórmula donde tenga potencia, donde tenga voltaje y donde tenga I, y esa es la letra amarilla. Y aquí lo que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo despejar? Por ejemplo, ahí va. Lo voy a hacer más grande. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Esta V, voy a dejar la letra I. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, yo lo quito de aquí. Como el voltaje está multiplicando, lo quito de aquí. Y lo voy a poner aquí, pero voy a meter, para que no nos equivocamos, voy a meter esta operación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el voltaje yo lo tenía multiplicando y por lo tanto lo voy a pasar aquí, dividiendo, ¿sí? Y ya dejé solita la I. Ahora sí encontrar el valor de I porque ya despejé la fórmula de la potencia. Pero dense cuenta de algo. Algo que les quiero comentar es que, por ejemplo, la letra I puede estar del lado izquierdo, puede estar del lado derecho. No pasa nada. Pero por lo regular siempre nosotros estamos acostumbrados a que sea así. Entonces nada más lo único que estoy haciendo es acomodarlo del lado izquierdo. Y aquí nada más voy a colocar potencia. La potencia que es 500 watts. Y abajo voy a poner 50 volts. Y díganme, entonces, 250. ¿cuánto les da? Salió 10 amperes. Es correcto. Usen la calculadora. 500 entre 50 es 10 amperes. ¿Dudas? Ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Yo sí, ahí ya no supe por qué salió 10. Sí, todo bien. ¿Quién no supo cómo salió 10? Yo, Karen, ¿tienes tu calculadora a la mano? sí, Pon 500 entre 50, ¿cuánto te da? 10. Hola, entre 50. 10. Ok, de ahí salió el Es que la hice, pero me había 10 salido amperes, de ahí salió. 250. De la y no sé división por de qué me salió 500. eso. Ok, qué bueno. ¿Sabes? Me da mucho gusto que te dio ese valor. Déjenles digo algo. Yo desde la primera sesión les comentaba que traten de hacer las operaciones 3 veces. A veces me van a decir, ay maestro, qué exagerados es. Porque el principal error que cometen al momento de entregarme la actividad no es el procedimiento, es la operación en la calculadora. Yo agarro mi calculadora y lo hago y no me sale el dato que ustedes tienen. Digo, ¿cómo sale ese dato?
si yo hago la operación con sus datos y me da el resultado correcto, ¿sí? Entonces, yo les sugiero, les recomiendo que lo hagan unas 2 veces o 3 veces. Si la segunda vez les sale que está bien, entonces ya no lo hagan otra vez, vaya con 2 veces. Pero si la segunda vez les sale diferente, háganlo una tercera vez para saber cuál es. De hecho, le pregunté porque No me hay había duda, ¿verdad? salido primero 250 y después 0.1. Pero ya te salió bien. Sí, ya me salió el 10. Ok, vamos a seguir avanzando. Ustedes van a calcular intensidad de corriente en la actividad, por eso puse este problema, y me da 10 amperes. Este dato lo van a agarrar, ¿sí? Y ustedes les van a decir que hagan una recomendación, van a hacer una instalación eléctrica en sus casas. El calibre de cable entre más grueso es y nosotros vamos a querer ahorrar, ¿sí? Siempre queremos ahorrar, pero si nosotros no ponemos la intensidad de corriente adecuada, la instalación eléctrica se me va a quemar. Entonces, está bien. Si hay que gastar, se gasta, pero no en exceso. Por ejemplo, ahorita a mí me da 10 amperes, ¿sí? Si yo tengo, este 38 no lo tomen en cuenta. Vamos a agarrar este 10 amperes, ¿sí? Dense cuenta, el calibre 8 aguanta 40 amperes. Si yo digo, ¿saben qué? Toda mi instalación eléctrica, todos mis aparatos me dan 10 amperes. Pues voy a poner un calibre 8, más vale que sobre y no que falte. Y no, es un error, porque el calibre 8 sí va a soportar los 10 amperes, porque el calibre 8 soporta 40. El costo de tu instalación eléctrica te va a salir muy caro. Si se dan cuenta, yo recomendaría 20 amperes, el calibre 12, porque el calibre 12 soporta 20 amperes, ¿sí? Entonces me van a decir, ay maestro, pero está bien sobrado. No importa. ¿Por qué? Porque si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera aquí un calibre más pequeño, ¿sí? Un 14, y me dice que es para 10 amperes, entonces sí escojo el 14, pero si se dan cuenta, aquí tengo los calibres que yo requiero. Vamos a ver si es cierto que me entendieron. La I, su intensidad de corriente le da 38 amperes. ¿Qué calibre Calibre 8. usar en su casa para la instalación eléctrica? Calibre 8. Ok. 6. 6. Calibre 8 es. Es calibre 8. ¿Sí? Si se dan cuenta, si yo digo que es calibre 10, el calibre 10 soporta 30 amperes, pero como tengo 38, mi instalación eléctrica se va a quemar. ¿Sí? Su cable se les va a quemar. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que a la lavadora le ponemos una extensión y le ponemos una extensión de calibre pequeño y con el paso del tiempo se va quemando. No sé si les ha pasado, con la lavadora siempre pasa o con el microondas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calibre es más pequeño y por eso se llega a quemar. Porque la lavadora, la intensidad de corriente que tiene es de mucho amperaje. Entonces, si yo digo, el calibre 10, como algunos dijeron ahorita, la instalación se me va a quemar. ¿Qué recomiendo? Calibre 8 que soporta 40 amperes. ¿Sí? Porque me dio 30 y 40 amperes. Quiero que me digan si alguien tiene duda, porque esto lo van a contestar ustedes para la actividad integradora. Yo no tengo duda. Hasta ahora no. ¿No? Majali, María Lourdes, Maritza. No. Sí, lo podría volver a repetir, es que mi internet está fallando un poco. Ok, Majali, por ejemplo, si yo tengo un calibre, no, quiero que conteste Majali para ver si ya le quedó claro, ¿sí? Y ahorita ustedes me confirman. Mi intensidad de corriente es de 28 amperes. ¿Qué calibre me recomiendas, Majali? ¿El calibre 12, el 10, el 8, el 6, el 3, el 1? ¿O cuál me recomiendas?
¿Podría ser el 10? ¿Los demás? Sí, el 10. 10. Es correcto, Majali, es correcto, Eduardo, es correcto, Marix, es correcto, Karen. Calibre 10, ¿sí? Porque el calibre 10 me va a soportar hasta 30 amperes y la suma total de mis aparatos da 28 amperes, entonces estoy bien. Si yo digo, no, es que yo quiero calibre 3 que soporte 100 amperes, sí, pero ¿cuánto te va a salir esa instalación? Te va a salir bien costosa, ¿sí? Y siempre tratamos nosotros de poder ahorrar. Es por eso que no puedo elegir, o sea, si tú eliges un calibre mucho más arriba, está bien, pero te va a salir más caro. Entonces aquí lo ideal es que soporte esa intensidad de corriente, pero que no me salga tan caro, ¿sí? Eso es lo que van a contestar ustedes en la actividad integradora. A la actividad integradora tiene su propia tablita con sus propios datos y ustedes se van a basar en la tabla. Ahorita al final me voy a ir a la actividad integradora porque hay un error, bueno, no es error, sino que es interpretación y me entregaron una actividad que está mal por algo que no consideran. Por eso necesito irme al final a la actividad integradora para comentarles y que no suceda ese error. Yo siempre mi intención va a ser que ustedes tengan un 10. Dime, Jesús. Asesor, una duda en esa parte de la actividad. Ahí en la actividad dice que marquemos la casilla que es lo que nos dio del amperaje, pues lo que equivale a qué cable, a qué calibre. ¿Solo tenemos que marcar con un color, remarcar la casilla? ¿O cómo tenemos que contestar eso? Márquenlo con un color, pero respondan así como les dije. Yo es porque soporta tantos amperes. Yo le puse recomiendo calibre abajo 14 porque me está ampere soportando. y le puse un texto y luego ya le puse marcado con un color la casilla que es del calibre de cable. Sí, está bien, Jesús. Sí. Gracias. Sí, yo prefiero que lo marquen y le expliquen tantito. O sea, yo escogí el calibre 14 porque soporta tanto amperaje y ya, con eso es más que suficiente, ¿va? ¿Sí? Gracias. Ok, vamos a seguir avanzando. Dense cuenta de algo. Este es otro error. Ahorita como quiera, me voy a ir a la actividad integradora porque, por ejemplo, me calcularon el primer punto de la actividad integradora me dice, calcule la potencia de todos los aparatos. No hay necesidad de hacer nada, solamente tengo que realizar lo que me pide ahí. Por ejemplo, yo ahí tengo, dice, sumar la resistencia total. Si ya tengo todos los datos, la resistencia es la letra R. Este símbolo es el omega y significa ohms, ¿sí? Sumar todas las resistencias. Por ejemplo, aquí voy a sumar 100 más 3.3 más 4.7. ¿Y cuánto me da eso? 108. ¿Cuánto les? ¿Sí? ¿108? 108, sí. Ok, 108 ohms. ¿Sí? Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué no sumó el voltaje? Porque me está diciendo resistencia total, por lo tanto, no total, ¿sí? Nada más voy a sumar lo que me pide. Ahorita les digo, al final me voy a ir a la actividad integradora porque necesito que esa parte les quede clara porque es donde me están cometiendo también errores. Ahorita no me han mandado un error de eso. Sí, ya me mandaron una actividad. Pero en generaciones pasadas siempre cometemos ese mismo error, ¿sí? Ahorita me voy a ir al final, no se preocupen. Ok, encuéntrenme la resistencia total de ese circuito. 30 ohms. Ok, 30 ohms. Ok, ¿dudas de cómo encontrar la resistencia de un circuito? No, ninguna duda. No. No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, eso es bueno. Vamos a entrar a la ley de Ohms. La ley de Ohms
dense cuenta, nada más tengo 3 letras, por eso les dije, la ley de Ohms es mucho más sencilla que la ley de Watts, porque nada más tengo 3 letras, ¿sí? Y la ventaja de la ley de Ohms es que la V es voltaje, aquí está en verde, es voltaje y son voltios. Se le conoce también como diferencia de potencial, que es lo que está en verde. La letra R es la resistencia eléctrica, son los ohmios o los ohms, y la letra griega es el omega, ¿sí? La I, que está en amarillo corriente y está expresada en amperios o en amperes. Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohms. Si yo no conozco voltaje, utilizo la primera fórmula. Si yo quiero encontrar resistencia, utilizo la segunda fórmula. Si yo quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo la tercera fórmula. ¿Sí? Dudas de qué fórmula utilizar dependiendo lo que yo quiera encontrar. No. Ninguna duda. Ok. ¿La I qué significa? Perdón. Intensidad. Ana, no te entendí. ¿La I qué es intensidad. significa? Intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Sí, Ana? Sí, gracias. Sí, gracias. Ah, era Magali. Soy Mali. Ok, bueno, Gracias. vamos. Sí, perdón. Ahí va. Ok. Quiero que ustedes lo calculen. Es la ley de Ohms. Para la ley de Ohms les voy a ayudar tantito. Está mucho más fácil que la ley de Watts porque aquí yo nada más voy a tener 3 letras. La V, la I y la R. ¿Sí? Entonces, encuéntrenme lo que me... Estas son mi tablita de datos. Si no lo logran, no pasa nada. A lo mejor les estoy exigiendo de más, pero yo sé que van a poder ustedes. ¿Sí? Háganlo. Si alguien termina, me dice. Si no, yo ahorita lo voy a hacer. ¿Hay que utilizar la amarilla? Voy a utilizar, sí, es correcto, la fórmula amarilla. Es correcto. Es que a mí me sale con Es igual a 0.30. 3. No entendí, Marixa. Ahí me ¿Cuánto sale A mí me sale 0.33 y muchos 3. 3 porque es 30 Ok. entre 10, ¿no? 30 entre 10. A mí me salió 3. Ok, ahí voy. ¿Sí? Dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Qué significa que la letra I? Pues no la conozco. ¿Qué Son 3 alimenta una watts. lavadora de juguete? Sí, Sí, me es acaba de correcto, salir son otra 3. vez. Es correcto, tienes mucha razón, son 3. Dice, una resistencia de 10 ohms. 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial. Con una diferencia de potencial de 30 volts. ¿Sí? Estos, aquí está, 30 volts, por lo tanto, es la última fórmula, la amarilla, porque desconozco la letra I. Entonces, lo voy a poner hasta más arriba, se lo voy a poner aquí abajito. Entonces es 30, que es el voltaje, y la resistencia es 10, perdón, es 10, y esto me va a dar 3 amperes. ¿Dudas? No. Ninguna. No, he realizado yo al revés la cantidad. Ok, como les dije, no pasa nada si nos equivocamos. Al contrario, yo prefiero que se equivoquen y ahorita, al momento de yo hacerlo, pues de darse cuenta dónde está su error e ir mejorando. Pero lo que me gusta mucho, perdiendo el miedo, ¿sí? A mí me interesa mucho que en las sesiones que tengamos, ustedes se suelten, o sea, que ustedes ya no tengan el temor o no tengan el miedo. Si nos equivocamos, no pasa nada. Les voy a ser sinceros, hasta yo me equivoco, ¿sí? Todos somos humanos, todos nos equivocamos,
Yo también tiendo a equivocarme. Entonces, si nos equivocamos, no pasa nada, ¿sí? Para eso estamos todos. Entre todos nos tiene que dar el resultado igual. Ok. Me voy a llevar esta tablita porque esta tablita, las 3 letras van a ser lo mismo tema. Nada más que voy a borrar los datos porque ahora tengo datos diferentes, ¿sí? Ok, calcúlenlo. Háganlo, intenten. No pasa nada si no lo logran. Si nos equivocamos, no pasa nada. Me dio 40 voltios. Ok, muy Digo, bien, me Jesús. dio- Ahorita vamos a... Sí. 40. 40 voltios. 40. Ok, Estela, bien. 40 voltios. Ana, Karen, Eduardo, Son muy bien. voltios. Marisa, Cuando ¿cuánto te dijo, dio? ¿verdad? yo Lau- usé la anaranjada y me da 40. Ok, muy bien. A mí Voy también a 40 hacer- voltios. A mí también 40. Excelente. Ya se dieron cuenta que sí pueden hacer las cosas ustedes solos, ¿sí? Yo nada más los voy a ir guiando, los voy a ir y se van a dar cuenta que después la actividad integradora 2 se van a dar cuenta cuando ya lo empiecen a hacer que está muy sencilla, pero si no, como quiera, yo voy a estar al pendiente de ustedes por medio del mensajero de la plataforma. Dice, calcula el voltaje. Me dice que no conozco los volts. ¿Sí? Aquí mismo me dice, yo te lo voy poniendo en color verde. Entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente. En el momento que me diga corriente es la letra I, pero yo lo confirmo con la unidad de medida que es amperios. Entonces la I es 4 amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo utilizo la primera fórmula porque desconozco el voltaje. Y nada más voy a hacer una multiplicación de los 4 amperes y la resistencia que es 10. 10 ohms. Y esto va a ser a 40 volts. ¿Por qué? Porque V es volts. ¿Dudas? No. Ninguna. No, ninguna. Ninguna. Ok. Muy bien. Último problema y después me voy a las 2 diapositivas que mandé al final, porque esa diapositiva me necesitaba ver los dos, tanto la ley de Watts como la ley de Ohm, para saber qué es lo que tienen que hacer. Ok, calcúlenme esa parte. ¿55, asesor? No sé. ¿Alguien más le da? ¿55? A mí me dio 2.2. Ya tengo 2 datos diferentes. Ahorita, ¿a quién le dio 55? Es que no alcancé a ver. Me dio 2.2 porque se supone que se pone primero 2.2. los A mí voltios, también me dio 2.2. que son 11 voltios entre 5 amperios. Y da 2.2. Ok, Sí, a mí también 2.2. ok. Vamos a hacerlo, ¿sí? Dice, calcula la resistencia atravesada. Calcula la resistencia. Lo que no conozco, la letra R. Por una corriente con una intensidad de 5 amperes. 5 amperios. Cuando me habla de intensidad, cuando me habla de corriente, es la letra I. Y es 5 amperes. Y una diferencia de potencial. Cuando me dice voltios, es la letra V. ¿Sí? 11 voltios. Entonces utilizo la letra R. Acuérdense que este recurso lo van a tener ustedes disponibles ahorita. ¿Sí? Aquí son 11 y aquí son 5. 5 amperes.
división 11 entre 5, ¿cuánto les da? 2.2. 2.2. Ok, 2.2. ohms, acuérdense. Siempre tienen que decir la unidad de medidas. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? No. Ninguna duda. Muy bien, Karen, muy Ninguna, bien, César. Jesús. Muy bien, Marisa, muy bien, Majali. Ninguna. Ninguna. Muy bien, Miguel, muy bien, Ana. Carla, María Lourdes, Eduardo, ¿dudas? Ninguna, César. Ok, muy bien. Me voy a ir a lo último, ¿sí? Porque ya van a ser las 9. Ok, dense cuenta de algo. Aquí me dice, mis datos me dice que yo tengo potencia que vale 400, tengo voltaje que vale 30, pero quiero encontrar la resistencia. Para encontrar la resistencia, yo voy a utilizar la ley de Ohms, ¿sí? Ahí va, la ley de Ohms. Pero no puedo encontrar la resistencia porque sí, no me cuenta, aquí le voy a poner 30 volts. Pero la I no la conozco. Tengo dos incógnitas, tengo la I y tengo la letra R como incógnita. Cuando tengo dos incógnitas, no lo puedo calcular directo, pero conocemos la ley de Watts. Y la ley de Watts, yo tengo una fórmula donde conozco potencia, donde conozco voltaje, donde conozco I. El voltaje está multiplicando, lo paso al otro lado y pasa dividiendo. Por eso me quedo con esta. ¿Sí? Me quedo con esta fórmula y le voy a quitar este color. Ok. Entonces yo puedo encontrar la letra I. Ok, ahí va. Ahorita hago esa letra. Primero encuentro la letra I. Y potencia. La potencia es de 400 watts. Y el voltaje es de 30 volts. Divídame, por favor. 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33. Amperes. 13.33. 13.33. Ok, ¿sí? 3. Ya encontré la I. Entonces, me piden resistencia. Entonces yo le pongo 13.33 amperes y encuéntreme la resistencia. ¿Cuánto da? Cero entre punto 44. 2.2505 2.25. 2.25. Cierto, Ok, 2.25. ¿ya 2.2. revisaste tu error? ¿Sí? ¿A todos les da 2.25 o Sí. 2.2? Sí. A ver, ya se dieron cuenta. Esta es una manera de calcularlo, ¿sí? Hay otra manera más rápida. Cuando a mí no me pida, cuando la actividad no me diga, primero utiliza la ley de Watts y luego utiliza la ley de Ohms, yo puedo hacerlo de la manera que les acabo de enseñar o yo tengo esta fórmula, ¿sí? Voltaje es 30, ok. 30 volts. Esto está elevado al cuadrado. Y la resistencia, perdón. Aquí estoy mal. Hay que despejar. ¿Sí? La resistencia está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Es correcto. Aquí va a pasar la resistencia multiplicando. Ahora la potencia está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Ok. Esta es la fórmula que me va a quedar. ¿Sí? Pensé que ya lo tenía despejado, pero no. Perdón. Ok. Entonces el voltaje es 30 volts. Eso va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Te lo voy a poner más en medio para que se vea. Ok, este eleven al cuadrado.
Son 900. Ahí voy. Y la potencia son 400, ¿sí? 30 al cuadrado son 900. Ahora divídanlo entre 400, ¿cuánto les da? 2.25. 2.25. ¿Nos dio igual que el pasado? Sí. 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 Ok. Espérame, es que le tengo que colocar la unidad de medidas a todos, si no lo coloco, ok. Dense cuenta, me da 2.25 ohms con esa fórmula. Lo voy a comparar con la fórmula que le hicimos la vez pasada. ¿Y cuánto me da? ¿Me da lo mismo? Sí. Sí, da lo Sí. mismo. Sí. Sí. ¿Qué significa que cuando no me diga la actividad cómo lo quiere, ustedes lo pueden hacer de cualquier manera? ¿Sí? Asesor, Profesor, ahí tengo yo una duda. utilicé la primera opción. No sé si haya problema porque no me decía la actividad, pero no pasa yo la nada. utilicé porque se me hizo más fácil porque fue lo que entendí en el recurso. No, está bien, Jesús, está bien. Ah, ok. Lo correcto es la primera, pero se puede hacer como la segunda. Y ya lo comprobamos, me da el mismo resultado. ¿Sí? Asesor, yo Dime, tengo una Ana. duda. Esa Dime. fórmula que nos acaba de dar, ¿de dónde salió? De la ley de Watts. Ah, ok. Sí. Esta fórmula, por eso les dije, esto lo voy a mandar al final, porque esta fórmula de potencia es de voltaje al cuadrado entre R, es de la ley de Watts. Esta fórmula, dense cuenta, esta que acabo de poner en celestito, en ese color, es de la ley de Watts. Aquí está. Aquí está. Ahí voy. Aquí está. Es esta. Bueno, que ya tiene color. La que está en celeste es esa fórmula. De ahí despejé la resistencia. Como la resistencia está dividiendo, lo pasé multiplicando. Y luego la potencia está multiplicando, la pasé dividiendo. ¿Sí? Utilicé esa es la ley de Watts. Sí. Entonces, si no especifica, Primera podemos utilizo ley de utilizar Watts esa, y utilizo ley de esa Ohms. fórmula. Pueden utilizar así como está ahorita en la pantalla, esa, o esta. Cuando no especifique, pueden hacer lo que ustedes gusten. Si me da una especificación, tiene que ser como me lo pida la plataforma, pero esta vez no me está pidiendo nada. Ok, ¿dudas? No. No, pues, Ninguna. Ok, miren, ya voy a terminar. Nada más, deme 5 minutos. Nada más me quiero ir tantito a la actividad integradora. ¿Ya pueden ver la actividad integradora? Ya. Sí. Ya. Ok, ahí voy, nada más. Ok, este es el error que cometen muy seguido. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED de 12 watts. La W significa watts. Los watts, acuérdense, cuando yo vea watts, es potencia, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. ¿Cuántos focos debo de considerar? 2. Esos 12 De hecho, yo en eso hice una tabla. Esto está bien, Jesús. Yo lo que quiero es que ahí cada foco vale 12 watts. Si tengo 2 focos, ¿cuántos watts voy a tener? 24. Es correcto. 24. Ese es el error que se cometen en generaciones pasadas y ya me enviaron una actividad con ese error. Nada más consideraron un foco cuando la actividad me dice que son 2. ¿Sí? No hay dudas en ese punto, ¿verdad? No. 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 Ok, dense cuenta de otra cosa. Si yo tengo pura potencia, dense cuenta, me dice, 2 focos LED de 12 watts, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts.
Y el 1,1 me dice, ¿cuál es la potencia total? No tengo que hacer muchas operaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar ¿Sumarlo? todos. Sumar. Ok, ustedes ya se dieron su respuesta, ya no puedo decir nada más. Hasta ahí les voy a decir. Si no me regañan. Oye, aquí está la tablita que les dije. Si se dan cuenta, el calibre 6 soporta 55 amperes, el 8 40 amperes, el 10 30. Ustedes el resultado de la letra I, que es la intensidad de corriente, lo van a comparar con esta tabla. ¿Sí? Y prácticamente cubrí, hicimos muchos problemas que cuando ustedes estén revisando la actividad integradora se van a dar cuenta que lo van a hacer muy sencillo. Ok, Jesús, Carla, Marixa, María de Lourdes, Majali, Miguel, Ana, Eduardo, Ana Laura. ¿Dudas? No, no tengo ninguna duda. No, De todos ninguna. modos, voy Ninguna a duda. dejar el video. Ningún asesor. Asesor, Ahorita yo sí voy a tengo subir el una, video. Ninguna. Dime, Ana. Dime, yo Ana. tengo una, pero es de la actividad 1. ¿Qué dudas tienes de la actividad 1, Ana? A ver, ahorita lo estoy buscando para decirle cuál es. Asesor, en lo que la compañera busca su Dime. actividad, yo quería comentarle que le envié mensaje por correo institucional y no los ha visto, pero es que ese día, el miércoles entré a la sesión, pero mi computadora no agarró el audio, entonces ahorita estoy con el teléfono y le mandé las capturas de que estaba haciendo los ejercicios que usted estaba poniendo. Ah, sí lo revisé, Marixa, no te preocupes, sí se toma en cuenta tu participación. En la Gracias, segunda, De hecho, me profesor. pasó igual, asesor. No agarraba. De hecho, no sé si notó que salía y entraba, salía y entraba. Por lo mismo, porque quería que agarrara el audio y no podía participar por lo mismo, porque no me agarraba el audio. No te preocupes, Jesús, también. En la primera semana es muy importante. Lo veo reflejado cuando hacen la actividad, pero la primera semana se nos considera. El primer día yo sé que de repente tenemos muchas fallas. Si se dan cuenta, el día de hoy las participaciones cambiaron, fueron diferentes. Los noté más activos, ¿sí? A que la primera sesión. No se preocupe. Dime, Ana, ¿cuál es la duda que tienes? Es en el número 2. Me voy a ir a la actividad integradora. Ahí voy. ¿Entraste a la sesión pasada, Ana? Sí, pero ya entré un poco tarde porque llegué tarde de trabajar, entonces creo que me perdí por ahí esa parte. Ok. Ok, ¿qué dudas tienes? Ahí está la actividad integradora 1. Sí, en convertir los milímetros a metros. Es que hagan cuenta que sí convertí todo, pero cuando ya hice el procedimiento, no me salían muchos números y ya ahí ya no supe cómo hacerlos, minimizarlos. Pero ¿qué es lo que no le entiendes? ¿Qué es lo que no puedes convertir? En lo de milímetros a metros, sí lo hice, pero no sé si estaba bien o ahí tuve un error porque ya a Ahí la va. hora de hacer el procedimiento ya no me salía. ¿Ya puedes ver la presentación que está puesta? Sí. Bueno, si yo quiero convertir centímetros a metros, yo lo que voy a hacer es dividirlo entre 100. Divide 90 entre 100 y ¿cuánto te da? 9. 0.9. No. 0.9 metros, ¿sí? Cuando yo tengo centímetros, nada más divido entre 100 y automáticamente me lo va a dar en metros. Si yo tengo milímetros, lo divido entre 1000, ¿sí? Y 90 entre 1000, ¿cuánto te da? 0.09. ¿Es correcto? 0.0. Ok.
0.09 metros. Ya, esa es la conversión que voy a utilizar. Diana. Sí, pero así, eso sí lo puede hacer. Lo que no entendí fue o sea, al último hice todo el procedimiento y me salía 0.0000 y el número. Y ahí ya no supe cómo reducirlo para poner la potencia. Sale así porque la de cantidad es muy repente no mínima, te... ¿no? 3 milímetros. Sí, si no te lo pone en notación científica, no pasa nada, me lo puedes expresar así. Ok, esto era lo que no podía Vamos a hacer hacer la esto. notación científica. No, si no te sale en notación científica, no pasa nada, Ana. Lo puedes representar así, pero déjame, hacemos algo. Mándame un mensaje con ese resultado y yo lo reviso. Si está bien, te digo sí, si está bien, te digo no. Nada más por esta vez. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, que pasen yo voy a estar al pendiente sábado y domingo de ustedes, ahí voy a estar conectados para cualquier duda que tengan. Pues que tengan un buen fin de semana, que pasen una bonita noche, que descansen. Hasta luego. Gracias. Disculpen, ¿qué horario va a estar? Dime. Gracias, profesor. Linda noche. ¿Perdón? Gracias, ¿En qué buenas horario va a noches. estar sábado No, y domingo? Sábado voy a estar, me conecto como a las 10 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde voy a estar ahí al pendiente. O 5 de la tarde. El domingo igual desde las 10 de la mañana hasta las 4, 5. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ok, gracias, buenas noches. Que descansen.